El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial del Cáncer de Mama. Como elección para tocar el tema, vamos a hacerlo en los casos donde el cáncer de mama se produce posterior a los 70 años. No es muy antojadizo el tema, porque realmente es una etapa de la vida en la cual probablemente las comorbilidades, que son aquellas enfermedades o situaciones que vive una persona mayor, condiciona en mucho, no solamente el cáncer de mama, sino diferentes enfermedades, diferentes patologías. Lo vamos a hacer con la doctora Azul Perazzolo, que es ginecóloga y mastóloga del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming. Muy buenos días, doctora Perazzolo. José Bous al habla. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Doctora, antes de ir adentrándonos al tema puntual que comentaba recién, el cáncer de mama posterior a los 70 años, es decir, de la persona mayor, de la mujer mayor, explicar lo que es el cáncer de mama porque es muy conocido, pero no sé si su inicio, su por qué se conoce del todo por la población. Bien, por empezar, el cáncer de mama, así como todos los cánceres que ocurren, generalmente ocurren por mutaciones a nivel del ADN de nuestro organismo. Específicamente en mujeres mayores, lo que pasa es que nuestro ADN tiene algunos sistemas de reparación cuando suceden estas mutaciones. Pero bueno, obviamente los pacientes mayores, tanto hombres como mujeres, esta capacidad de reparación se va deteriorando con el paso del tiempo. Entonces es por eso que el cáncer de mama en mujeres mayores de 70 años representa 1/3 de todos los casos diagnosticados anualmente. Cuando estamos hablando del cáncer justamente de mama después de los 70 años o alrededor de los 70 años, ¿pensamos que es mayor riesgo el que va a tener esa persona? No, no necesariamente, no necesariamente. Obviamente lo que uno tiene que tener en cuenta en estas mujeres, en estos pacientes, es no solo la edad cronológica, es decir, los 70 años que tiene, sino también la edad funcional, es decir, cómo funciona ese organismo. No es lo mismo una paciente de 70 años, superactiva, que hace ejercicio, o que sale a caminar, que tiene una buena alimentación, que tiene una vida, digamos, un poco más enérgica, quizás no acorde a otra paciente de 70 años que capaz tiene otras limitaciones, que quizás no camina, que quizás pasa más tiempo en su casa, o con algunas otras enfermedades o comorbilidades asociadas a la edad. Entonces, todo esto nos lleva a evaluar a la paciente de forma conjunta con un oncogeriatra que nos ayuda a veces a poder discriminar si hay algún tipo de fragilidad oculta más allá de la que nosotros podemos observar a la paciente y en ese caso poder determinar cuál es el mejor tratamiento para esta paciente. Obviamente lo que uno no quiere es deteriorar a la paciente o empeorar su calidad de vida. De todas maneras, no es que, respondiendo específicamente a la pregunta, no es que es más riesgoso, sino que hay que tener en cuenta todos estos aspectos. El cáncer de mama es el tumor más frecuente, tanto en la Argentina como a nivel mundial. Sí. Las expectativas de vida que tiene se condice también a nivel mundial con lo que es en Argentina dentro de la enfermedad. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, obviamente lo que a nosotros nos pasa es que nuestra incidencia es similar a los países en vías de desarrollo, o sea, tenemos mucha incidencia de cáncer de mama, pero la mortalidad lamentablemente todavía está equiparada a los países en vías de desarrollo. Y eso habla un poco de algunas disparidades a nivel del acceso a los programas de control, a los tratamientos, etcétera, en lo que respecta a nuestro sistema de salud. Pero bueno, por eso es fundamental el screening, el tamizaje mamario, tanto el autoexamen como también la mamografía y la ecografía, ya que detectado a tiempo el cáncer de mama tiene un 90% de curación. Entonces hacemos mucho énfasis, sobre todo en este mes de octubre, para poder concientizar y alertar a la población a que justamente la prevención es fundamental en este tipo de cáncer. ¿Qué tipo de tratamiento se está usando? Porque mucho se habla de la quimioterapia, de la radioterapia y los temores que generan por las consecuencias posteriores.
En general, depende mucho, cada tipo de tumor tiene un tipo de tratamiento específico. Sí, generalmente hablamos de cirugía, hablamos de terapia hormonal, hablamos también de radioterapia y también hablamos en algunos casos de quimioterapia. Lo importante que nosotros siempre hacemos también énfasis es que cada tipo de tumor tiene como un tratamiento dirigido y obviamente individualizado para cada paciente. Y es muy importante el concepto de que siempre va a haber algún tratamiento para ofrecer. No quedarse en la idea o en conceptos de que todos los tumores llevan quimioterapia, porque no es así, ni todos los tumores llevan radioterapia, porque no es así. Sí hay un conjunto de herramientas disponibles que se adaptan a cada paciente en base al tipo de tumor y el momento en el cual ese tumor se encuentre. Me acercaron un informe donde nos marcan que las mujeres mayores acumulan una mayor exposición a estrógenos endógenos y exógenos, traducido, digamos, al conocimiento que puede tener, al poco conocimiento que puede tener la población. ¿Qué sería? Lo que pasa con las mujeres mayores es que, bueno, los estrógenos endógenos están acumulados en lo que sería nuestra grasa abdominal, en la grasa del organismo. Entonces tenemos una producción una parte por eso, y la otra parte, los estrógenos exógenos, es lo que anteriormente y obviamente a veces se sigue usando, es la famosa terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal durante muchos años se fue instaurada a muchas pacientes una vez que entraban en la menopausia. Luego de muchos estudios a nivel mundial, empezaron a notar que las pacientes que entraban en la menopausia y uno les daba estrógenos orales para minorizar o paliar un poco los síntomas, estas pacientes con el tiempo terminaban desarrollando cáncer de mama. Entonces, obviamente esto se encuentra contraindicado, los estrógenos exógenos por vía oral a las pacientes menopáusicas, justamente por el riesgo que conlleva de cáncer de mama. Siempre se habla mucho sobre el diagnóstico precoz. En el cáncer de mama es muy importante la participación en el control que hace la persona sobre sus mamas para ver si tiene algún tipo de circunstancia no normal. ¿Se produce ese mayor control en la persona joven o en la persona mayor? La verdad que hoy en día hay mucha concientización al respecto. Lo que ocurre a veces con las personas mayores es que a veces piensan que como ya están grandes, no les va a pasar a ellas, o que ya tienen que controlarse más. Y justamente es todo lo contrario, porque los dos factores de riesgo más importantes del cáncer de mama es ser mujer y cumplir años. Entonces, justamente las pacientes mayores, que son las que muchas veces por estos motivos, por falta de acceso a los sistemas de control, o porque alguien tiene que trasladarlas, o porque una percepción errónea que quizás ya no tengo más riesgo, justamente el énfasis que hay que hacer en estas pacientes es que tienen que seguir haciéndose los controles, ¿sí? Porque, como les decía recién, los factores de riesgo más importantes es ser mujer y cumplir años. ¿A qué edad es conveniente iniciar el control de mamas? En general esto depende mucho de si la paciente tiene antecedentes familiares o no. Generalmente lo que se recomienda es que la Sociedad Argentina de Mastología, entre los 35 y los 40 años, hacer una primer mamografía de base y luego a partir de los 40 años, tanto ecografía como mamografía, realizarlas de manera anual. En el caso de que la paciente tenga antecedentes familiares de primer grado, estos controles deben realizarse 10 años antes del de la edad del antecedente familiar. Es decir, si mi madre tuvo cáncer de mama a los 40 años, yo a los 30 años ya tengo que empezar con mis controles. ¿El cáncer de mama es siempre la misma tipología, o hay una diferencia en el tipo de tumores? En general, histológicamente son varios tipos de tumores y después hay otros subtipos tumorales. Es decir, si bien todos son cáncer de mama, tienen un nombre y apellido a veces diferente. Existen algunos tumores que expresan receptores hormonales, otros tumores que no los expresan y se llaman triple negativos, y otro tumor que expresa otra proteína que se llama HER2 y se denominan de esa manera. ¿Cualquier Pero tumor puede más, pasar a ser más agresivo o hay algunos determinados que son desde sus comienzos ya con mucha más agresividad? claro, en general se considera que los tumores triple negativos, o sea, los tumores que no tienen receptores hormonales, son los más agresivos o dentro de los más agresivos. Bien, como recomendación o como sugerencia de lo que no hemos hablado durante estos minutos que desee
como palabras finales, como un comentario final, ¿cuáles serían? No, simplemente la importancia, remarcar la importancia de hacerse los controles, que muchas veces el autoexamen no es suficiente, es necesario también hacerse mamografía y ecografía mamaria, y tener en cuenta que el cáncer de mama detectado a tiempo tiene un 90% de curación. Entonces, justamente esa es la importancia de poder hacer los controles ginecológicos, controles con mastólogo, mamografía, ecografía y una consulta presencial para un examen físico, ya que encontrarlo, siempre nuestro lema es encontrarlo antes de palparlo y poder prevenir o, si no, agarrar a tiempo el cáncer de mama, cuyas tasas de curación en estas etapas son bastante importantes. Doctora Azul Perazzolo, ginecóloga y mastóloga del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming, muchísimas gracias, muy buenos días. Hasta luego, muchas gracias.